Bienvenidos a Dibujo Arquitectónico. El día de hoy te voy a enseñar a hacer hatch con poligonales abiertas en AutoCAD. Previamente subí 2 videos para la creación de hatch usando acadizo.pad. Si te interesa ver estos videos, dejo el link en la descripción de este video. Por ahora, comenzamos. En este tutorial te enseño a poner hatch tanto en poligonales como en círculos abiertos. Primera opción. Vamos a poner el hatch con la letra H. Tocamos Pick Point y damos un clic en el centro de la poligonal. Nos va a salir un recuadro que nos indica que no encuentra un borde cerrado. Damos cerrar. Con el comando de distancia vamos a checar el ancho de los huecos. DI 6.92 metros. $8.65 metros. Ahora damos H para aplicar el hatch. Damos en Pick Point. Nos vamos a las opciones del hatch. En el recuadro de Gap Tolerance ponemos 9 para abarcar el hueco más grande. Y damos clic nuevamente dentro de la poligonal. Saldrá un recuadro. Damos que continúe poniendo el hatch en esta área. Se coloca el hatch y ahora selecciono un hatch diferente. El hatch se ha colocado sin problema. Si requieres tener la poligonal, damos Hatch Edit con las teclas HE y tocamos el hatch. En el editor del hatch nos vamos a el botón de Recreate Boundary. Nos pide seleccionar si queremos una poligonal o una región. Damos poligonal. Ahora pide si queremos que se le asocie la poligonal y damos Y para sí. Por último damos OK. Y así obtienes la poligonal. Segunda opción. Vamos a ver si la tolerancia funciona en una poligonal circular. Tomamos la distancia del hueco con DI. 14.42 metros. Damos H para aplicar el hatch. Nos vamos a las opciones del hatch y en Gap Tolerance damos 15. Damos un clic al centro de la poligonal y nos sale un recuadro que nos dice que la poligonal no está cerrada. Después cerramos. Abrimos el hatch con H. Seleccionamos Draw. Después Circle. Localizamos el centro y damos clic. Después tocamos el exterior de la poligonal. Por último obtenemos la poligonal con el editor del hatch con HE. Recreate Boundary, Polyline, Y para asociar y OK. Con estas dos formas podrás poner hatch en poligonales abiertas o con huecos fácilmente. Gracias por ver este tutorial. Y no olvides suscribirte, activar la campanita y dar like. Bye.